Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que nos enfrentamos a una crisis producida por la pandemia, es una crisis sanitaria, a una crisis económica y se avecina una crisis social. Todo esto parte de una pandemia que, como todos sabemos, produjo muertos y enfermos y significó también la confianza o desconfianza en el gobierno. Y esta desconfianza en el gobierno, recordemos que la credibilidad de Lenín Moreno apenas llega al 7% y 93% del país no lo cree. Es decir, tiene cero de credibilidad relativamente, ¿no? Cuando usted tiene una medicina y la medicina es efectiva en el 90%, es creíble. Y cuando no es efectivo, y cuando no es eh, en el 90% ya no es creíble. Lo mismo pasa con la palabra de un presidente. Si un presidente tiene una credibilidad que solo es del 7% y el 93% no le cree, simplemente no es creíble. ¿Por qué no llegó a ser creíble? Y no solamente él, sino que no llegan a ser creíbles todos los que estuvieron con él. ¿Quiénes son los que estuvieron con él? Pues toda la derecha, que significan los ricos, los empresarios, los adinerados, los bancos, que tampoco les queremos ya, los medios, que tampoco les tenemos confianza, el partido MPD y Pachacútec, que también se aliaron con el gobierno, la embajada norteamericana y el gobierno de Donald Trump, que tampoco le creemos ni nosotros ni en Estados Unidos, el ejército ecuatoriano que se alió con el gobierno, la policía ecuatoriana que tampoco le podemos creer, inclusive nos asombra que se haya dejado robar 800 millones de dólares y que nosotros les tengamos que pagar ahora esos 800 millones de dólares. Nos están cargando de impuestos para cubrir lo que les robaron y les estafaron increíblemente. Y tenemos los jueces. Las noticias dicen que los jueces en Ecuador apenas tienen un 17% de credibilidad, es decir, el 83% de los ecuatorianos creen que la justicia no existe y no es confiable en Ecuador. Así pues, partimos de que una información equivocada y mal dada sobre el número de enfermos, sobre el número de muertos, sobre los mecanismos de control y las acciones a tomarse, convirtieron a Lenín Moreno en una persona poco creíble, pero además pudimos descubrir que los hospitales en este periodo se habían repartido entre los asambleístas, la mayor parte de ellos de Alianza País, que pretende ser gobierno y continuar, que es lo ridículo que ellos están pensando que pueden hacer. Las compras públicas que se las repartieron entre todos los partidos amigos del presidente. Ahí tenemos a Abdalá Bucaram del partido del PRE. Y tenemos el problema del presupuesto nacional y del presupuesto para la pandemia. Prefirieron pagar la deuda externa que hacer algo con lo que se necesitaba, hacer compras emergentes, pruebas, pagar médicos. Recordemos además que 3.680 médicos fueron despedidos antes de la pandemia, por lo cual los hospitales, además de que habían sido feriados, no tenían personal disponible para cumplir con un momento tan crítico. No olvidemos que hubo una condonación de deuda de 4.500 millones de dólares a las principales empresas del país, es decir, a la exportadora Novoa, a los bancos, entre esos el Banco de Guayaquil, y a las empresas petroleras, a las empresas farmacéuticas que operan en Ecuador. A ellos les condonaron las deudas. Gente que aquí nos llena de pesticidas, vende lo que quiera de medicamentos, hace un gran negocio y se les eludió el pago de impuestos. Así pues, vuelvo a repetir, con todos estos desaciertos, la credibilidad de Lenín Moreno llegó al 7% y todos los días comenzamos a darnos cuenta de que existe una absoluta incoherencia desde el primer día que llegó a su gobierno. Nos prometió un plan de gobierno, hizo lo contrario, incoherencia. Digo que iba a continuar con el sistema del socialismo del siglo XXI, se pasó a la extrema derecha. Fue uno de los creadores y artífices de UNASUR
destruyó UNASUR, estuvo en la protección de Julian Assange en la embajada, lo sacó y lo entregó de la embajada de Ecuador en Londres. Es decir, todo lo que había dicho, lo que hizo con la mano, lo borró con el codo. Eso se llama incoherencia. Como consecuencia de eso, pues estamos viviendo y hemos pasado por el colapso de los hospitales. Vimos cómo se colapsaron en Guayaquil, en Quito. Hemos visto y estamos viviendo la crisis económica, que la vamos a analizar. Y finalmente hemos caído en cuenta que los políticos, los abogados, los profesores e incluso los sacerdotes han perdido la credibilidad junto con Lenin Moreno en base a un hecho fundamental. Para ellos la palabra era lo fundamental y en el Ecuador la palabra perdió valor. Esto me recuerda cómo se origina el imperio inglés. ¿Cuál es el centro del gran cambio y la revolución que le convierte a Inglaterra en el país más poderoso del mundo? Dentro de la diplomacia los ingleses siempre fueron unos mentirosos. En eso no vamos a discutir. Pero había una consigna. Entre ingleses no se mentían jamás. Se llamaba la palabra del gentleman. Y si le preguntas a un gentleman, he tenido voluntarios que son gentlemen en Inglaterra, trabajando con la Fundación Ecotrackers, y ellos me explicaban que la palabra del gentleman se originó en la palabra increíblemente, del pirata. Entre dos piratas ingleses no se mentían, no se engañaban y no se traicionaban. Y el que mentía, engañaba y traicionaba era condenado a muerte simplemente, igual que lo que pasa en la mafia italiana. Usted traiciona a la mafia italiana y vea lo que le pasa. Esta ha sido la consigna de los europeos. Y es gracias a ese hecho de que la mentira y la traición jamás quedan en la impunidad que esos países han surgido y se han ido adelante. Basta con recordar inclusive a Atila. Atila invade Constantinopla porque Constantinopla se atrevió a cubrir y a respaldar y a proteger a los traidores de Atila. Y Atila invadió a Constantinopla no para destruir Constantinopla, invadió Constantinopla para que le devolvieran a los traidores. Esta es la historia de Europa, donde la traición siempre fue la peor pesadilla y el peor pecado que se podía convertir. Basta con recordar la batalla de las Termópilas, donde los 300 se enfrentan al ejército persa y hay un paralítico, un atrofiado, ¿no?, que traiciona a los espartacos y queda recordado para toda la historia. Y basta con recordar que en el cristianismo, la antítesis de todos los apóstoles y de todos los cristianos es Judas Iscariote, un traidor. Eso es lo que ha convertido a Lenin Moreno en la peor imagen política de Ecuador, y con él todos sus aliados, todos, Pachacútec, MPD, Partido Social Cristiano, Creo, todos los que están de candidatos, Izquierda Democrática, todos ellos fueron aliados de un traidor. Y eso es el sepulcro en estas elecciones. Hablamos de la crisis económica. Todos sabemos cómo estamos viviendo la crisis económica, que comienza con la cuarentena, luego viene este problema del distanciamiento social y el problema del transporte y del trabajo. Son el núcleo de la crisis que vivimos. Pero sucede un cambio interesante. Hay un cambio en las comunicaciones, aparece el Internet, y con el Internet aparece una cosa que los políticos no saben cómo manejarla. Aumenta la memoria colectiva. Todo el mundo se acuerda de todo por Internet. Les echan en cara con fotos, con datos, su pasado, su presente. La casa se convierte en el lugar de educación, de trabajo, de contacto social. Y vienen encima y se van sucediendo todos los días con asombro inventos, comenzando con las vacunas. Y cada día hay nuevos inventos que nos sorprenden. Estamos viendo que la comunicación que estamos recibiendo ha cambiado sus contenidos. Ya no pueden los políticos venir a hablarnos aquí de cositas lindas que van a hacer. Ahora la palabra tiene que tener imágenes, pruebas, testimonios. Y eso es lo que debe ser
la garantía de la pandemia, de la campaña política, y el único que puede presentar pruebas y testimonios es Rafael Correa. El resto no tiene sino solamente pajaritos en el aire que se los quieren contar a usted. Y así llegamos al problema de que el saber y el conocimiento en Ecuador cambió completamente, porque antes el saber y el conocimiento era algo que estaba en el cerebro del político, en el cerebro del sacerdote, en el cerebro del profesor, pero ahora el conocimiento está en la internet. Esto descalabra completamente la campaña política que se está viviendo en Ecuador. Pero además, nos enfrentamos a una situación completamente nueva. El dinero, que nosotros sabemos era ese papel moneda que teníamos antes, el sucre, en 1999 desapareció, creándonos un colapso y luego nos dolarizamos. Y ahora tenemos el problema de que el dólar es una cosa que tiene valor y precio, pero no aparece. ¿Dónde está diablos? ¿Dónde se fue? Está circulando en las calles, pero es reducido porque mucho dinero ha sido fugado del Ecuador y se ha hecho un mecanismo interesante de trampa del Fondo Monetario Internacional y los órganos y de los bancos internacionales que prestan a los países para que estos países, los políticos de esos países, cojan los préstamos internacionales y calladito los regresen nuevamente a Estados Unidos y a los países que nos prestan. ¿Cómo es eso? No tiene destino, no tiene uso. ¿Pueden ustedes imaginarse que le presten dinero a Lenin Moreno para que prácticamente el 80% del dinero que le han prestado sea de libre disponibilidad? Y eso no puede ser. Si le prestan para un proyecto y luego lo verifican que fue usado, está correcto, pero no es así. Se lo prestan y entonces ¿dónde está el dinero? No hay ninguna obra. Todo se encuentra fugando de Ecuador. Como se fuga el agua de una llave cuando usted se le dañó el empaque y no sabe por dónde es la fuga y usted tiene que ir a pagar la cuenta. Ahora lo que nosotros los ecuatorianos nos enfrentamos es que fugaron los capitales y tenemos que pagar las cuentas endeudados hasta en el 70% del presupuesto nacional de los próximos años, solamente para pagar un dinero que nunca supimos dónde diablos fue a parar. Nos enfrentamos a problemas de precios, de salarios, los precios de las materias primas. ¿Pueden ustedes imaginarse que el Ecuador ahora, en esta crisis, ha vuelto a ser exportador de madera? ¿De qué madera, pues? Solamente tenemos madera de los bosques que estaban protegidos. Ahí es el único lugar que había madera. Pues ahora estamos destrozando los bosques y los desgraciados países desarrollados nos compran madera que no podíamos, que estábamos protegiendo. Deberían ser sancionados todos esos países y esos compradores. Pero además, nos hemos vuelto exportadores ahora de minerales porque nos está salvando el oro y el cobre. Nos quieren cargar de impuestos. Nos quieren subir al 15% el IVA. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar ahora lo que le robaron a la policía, 800 millones de dólares. Y la plata que se ha fugado y que es lo que tenemos que pagar ahora de la deuda externa. Entre tanto, nuestra productividad se ha ido al piso. No somos productivos, tenemos que competir con otros países que tienen salarios más bajos, que tienen más cercanía a los mercados, que menos precio en el transporte, y todo eso nos cambia el valor y precio de nuestros productos y de nuestras materias primas. No somos competitivos y nos hablan de apertura de mercado. Sí, señores, Estados Unidos les ofrece a ustedes apertura de mercado a cambio de que nosotros les dejemos seguir siendo dueños del ejército, siendo dueños de la policía, siendo dueños de las cortes de justicia. ¿Y por qué quieren ser dueños del ejército, la policía y las cortes de justicia? Porque quieren evitar, entre comillas, que llegue la cocaína a su país, porque el gran negocio de la cocaína es increíble. Si la cocaína fuera manejada por la mafia italiana, la cocaína no tendría problema, pero es manejada por otra mafia, la mafia latinoamericana en Estados Unidos, que es lo que se quiere evitar. Se quiere eliminar a la mafia latinoamericana en Estados Unidos que está en las calles y para eso hay que cortarle la cocaína, porque ese es su principal producto de venta. Segundo, se le quiere también eliminar el problema de los mercados, de la provisión, pero se quiere juzgar a los delincuentes y para eso se apropian de las cortes, pero las cortes, una vez que te apropias de la policía, el ejército y las cortes, tú puedes poner y quitar presidentes, es lo que pasa en Ecuador. Ya debía haberse ido hace tiempo Lenín Moreno. En nuestro país, cuando la popularidad ha caído a menos del 20%,
Los presidentes han sido destituidos, han caído automáticamente. Tenemos un presidente con 7% de popularidad y no cae. ¿Cómo es eso? Y no cae en una crisis todavía más, simplemente porque la policía, el control y las cortes son manejadas por la embajada y la embajada le conviene tenerle a Lenín Moreno ahí. Por eso Lenín Moreno agradece y dice, somos felices porque hemos restaurado las relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos termina diciendo, somos felices porque Ecuador ha vuelto a ser oveja del redil. Muchas gracias.